Qué bendición tener la oportunidad de compartir contigo unos minutos, así como lo hemos venido haciendo en estas transmisiones, para leer las Escrituras y estudiar algún tema en particular de una manera práctica, de una manera puntual. Como te lo he venido diciendo, nuestro propósito es dejar semillas en tu corazón, que te alienten y que te motiven a que tú tomes el tiempo necesario ya de manera personal y sigas leyendo y sigas profundizando en el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir contigo una verdad que enseña Mateo 6:33. Ustedes seguramente han leído muchas veces ese versículo, o quizás, ¿verdad?, lo tienes ahí en tu mente de haberlo escuchado. Ese versículo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas o os serán añadidas. Lo voy a repetir nuevamente. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno lee el contexto de esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, uno se da cuenta que ahí hay una inversión tan importante que Jesús hace para con sus discípulos, para con los discípulos, enseñándoles principios del reino de Dios. Y dentro de esa enseñanza toca varios temas que son sumamente importantes, entre ellos precisamente el enseñarles lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque cuando uno habla del reino de Dios, pareciera algo tan lejano, pareciera algo tan inalcanzable, algo tan distante, que entonces pareciera ser literalmente una ilusión o quizás hasta una fantasía. Pero cuando leemos las Escrituras, es impresionante ver la descripción que se hace ahí acerca de lo que es el reino de Dios. Y en esta ocasión quiero compartir contigo 25 características de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dice la Biblia que es el reino de Dios? Hoy solo lo iré mencionando. No tomaremos el tiempo para ir comentando o explicando con profundidad cada una de estas definiciones que encontramos en la Biblia acerca de lo que es el reino de Dios, pero cada una de ellas en sí misma es una enseñanza profunda e impresionante. Pero quiero compartir contigo estas 25 definiciones para que tú y yo nos demos cuenta que el reino de Dios es mucho más de lo que a veces uno piensa o de lo que uno supone, y que el reino de Dios está al alcance tuyo, que tú y yo podemos caminar, tú y yo podemos vivir en el reino de Dios, en el aquí y en el ahora. Mira lo que dice la Biblia acerca de lo que es el reino de Dios. Número 1, dice que el reino de Dios es justicia. Es justicia. Número 2, dice que el reino de Dios es paz. Estás escuchando conmigo. Es justicia y es paz. Son las cosas que nosotros anhelamos que se respiren, que se vivan en las calles, en nuestras ciudades, en nuestras casas, en la aplicación o en el ejercicio de los gobiernos civiles, la justicia, la paz. Dice la Escritura que el reino de Dios es gozo, no es carga, no es dolor, no es tristeza, es gozo. El reino de Dios es no ignorar a Dios. Y muchas generaciones, muchas personas han tomado la decisión de ignorar a Dios, de sacar a Dios de su corazón. Número 4, el reino de Dios es el evangelio, son las buenas noticias de Dios al hombre. ¿Sabes eso? Dios siempre tiene buenas noticias para todos los hombres, y eso es su reino entre nosotros. Número 6, el reino de Dios es hacer el bien. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, hacer el bien. Y hacer el bien lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en el trabajo, lo podemos hacer en los negocios, lo podemos hacer en nuestra empresa. Es decir, hacer el bien
es algo que está también al alcance de todos. Número 7, el reino de Dios es asistir a la viuda y al huérfano. Así de práctica es la fe, así de práctica es la vida en Dios o el reino de Dios. Ver por la viuda, ver por el huérfano, asistir a aquellos que se encuentran en necesidades. Número 8, el reino de Dios es su gobierno real y práctico en nuestro corazón. Eso es el reino de Dios. No tenemos que ir a otro lugar para poder recibir o aceptar el gobierno de Dios en nuestro corazón. Tú ahora mismo puedes abrir tu corazón y le puedes decir a Dios: gobierna mi corazón, sé tú mi Señor. Y entonces, si tú aceptas el gobierno de Dios, el reino de Dios entonces vendrá y se hará realidad en tu corazón. Número 9, el reino de Dios es la voluntad de Dios, que además dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios está establecido en donde la voluntad de Dios es aceptada, es recibida, es reconocida. Número 10, el reino de Dios es la vida del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Si tú reconoces ese regalo, esa dádiva de la cual habló Jesús, que cuando Él ya no estuviera, nos sería enviado el Consolador, el Espíritu Santo. Esa dádiva y ese regalo es un don de Dios, es una bendición de Dios, es la vida del Espíritu para que la podamos gozar y tener en nuestro corazón. Número 11, el reino de Dios es el corazón y el carácter justo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es una utopía, no es solo una imaginación, no es una aspiración inexistente. Es el corazón y el carácter justo. A eso es a lo que somos llamados. Número 12, el reino de Dios es conducirnos con verdad e integridad todos los días de nuestra vida. A eso somos llamados. Cuánta falta, cuánta necesidad tenemos de personas que expresen, que vivan, que den testimonio continuo, constante de la integridad. Número 13, el reino de Dios es la santidad de Dios manifestada en todas las cosas. Y no estamos hablando aquí de cosas inalcanzables, porque la santidad expresa básicamente el principio de la consagración. Si tú y yo aprendemos a consagrar todas las cosas, entonces también aprenderemos a vivir bajo esa cobertura, bajo ese principio de la santidad. Número 14, el reino de Dios es creer la redención de Jesús, pero al mismo tiempo creer su poder y su victoria, porque eso es lo que trae la redención de Jesús al corazón del hombre. Trae poder y trae victoria a tu vida. Tú eres llamado a ser una persona que vivas en esa constante de victoria, no de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Número 15, el reino de Dios es la vida parada en la roca que es Cristo y a la vez escondida en Él, dice la epístola a los Colosenses. Es decir, tu vida o mi vida, cuando aprende a estar parada en Cristo y al mismo tiempo escondida en Él, entonces ahí vamos a expresar y ahí vamos a manifestar el reino de Dios. Número 16, el reino de Dios es el testimonio de una vida que se vive desde los lugares celestiales. Esta es una verdad muy profunda, muy interesante, que es enseñada en las Santas Escrituras y que cambia radicalmente nuestra vida cuando la comprendemos. Porque somos llamados o hemos sido llamados a vivir desde los lugares celestiales, dice la Escritura, donde hemos sido colocados juntamente con Jesucristo. Número 17, el reino de Dios es la palabra de Dios encarnada en nosotros. No la palabra que se presume, no la palabra de la que a veces muchas personas alardean, sino la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada de Dios, es el verbo encarnado, el verbo hecho carne. Así nosotros, el reino de Dios es la palabra de Dios encarnada en nosotros. Por eso esa es la forma
quizás yo me atrevería a decir, más contundente, de la cual podemos dar testimonio de Dios, cuando la palabra de Dios se hace viva, cuando la palabra de Dios se hace carne en cada uno de nosotros. Número 18, el reino de Dios es la expresión fluida de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, como lo mencioné hace un momentito, tenemos entonces que entender que Él trae consigo dones, pero también manifiesta un fruto. Y así como Él viene con su persona, ¿verdad? O como persona viene a habitarnos, entonces nosotros tenemos que aprender a dejar que Él se manifieste a través de esa gracia, de esos dones, de esas habilidades, y que Él manifieste su fruto en nosotros. Número 19, el reino de Dios es el apego estricto al mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios no es un enunciado, no es solo un credo que uno repite sin conciencia o sin entender, sino el reino de Dios es el apego estricto al mandamiento de Dios. Número 20, el reino de Dios es el verdadero celo por las cosas de Dios. El celo que se despierta en nosotros por ver resguardado el propósito de Dios en cada y de cada una de las cosas. Número 21, el reino de Dios es el anhelo genuino por la presencia de Dios, y no solamente por los beneficios, por la presencia de Dios. Tenemos que aprender a amar y a buscar la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, sin ningún otro interés más que Él, más que amarlo a Él. Número 22, el reino de Dios es la conciencia de un corazón verdaderamente rendido a Él. La conciencia. Qué importante es que uno tenga una vida con Dios consciente, una rendición consciente. Es decir, cuando hay conciencia, entonces tu voluntad es mejor encaminada. Eso es el reino de Dios. Número 23, el reino de Dios es la certeza y la plena confianza en la presencia de Dios y en su dirección. Eso es el reino de Dios, cuando confías en la dirección de Dios, cuando confiamos en cómo Él nos va conduciendo, en lo que Él nos dice, en lo que Él nos habla, en cómo nos va orientando, cómo nos va corrigiendo. Eso es reino de Dios. Número 24, el reino de Dios es la permanencia en Dios, en medio de todo y por encima de todo. ¿Cuántas veces las circunstancias vienen a modificar nuestra forma de pensar o aún hasta nuestras actitudes? Pero el reino de Dios es cuando tú y yo aprendemos a permanecer en Dios, en medio de todo y por encima de todo. Y número 25, el reino de Dios es Jesucristo mismo. Él es el reino de Dios. Él es quien encarna el reino de Dios. Él es quien testifica del reino de Dios. Él es la personificación del reino de Dios, Jesucristo. Por eso es importante tener una relación personal con Jesucristo. Cuando tú y yo volvamos a leer estas definiciones, te aseguro que cambiará nuestra idea o nuestra mentalidad acerca de lo que es el reino de Dios. Porque tú no tienes que morir. Tú no tienes que llegar al día de tu muerte para entonces vivir el reino de Dios o conocer el reino de Dios. Tú puedes estar viviendo ahora mismo el reino de Dios en tu día a día, en tu corazón. Tú puedes estar viendo operar el reino de Dios todos los días en tu casa, en tu negocio, en tu empresa. Allí en el lugar donde tú trabajas, tú puedes estar viendo el reino de Dios, cómo va expresando toda su gloria en el día a día. Así que cuando Jesús dijo, venga a nosotros tu reino, Él nos enseñó cosas increíblemente bellas, increíblemente profundas. Y cuando Él nos dijo, mas buscad primeramente, esa palabra tiene una connotación de superioridad y de prioridad. Primeramente el reino de Dios. Él se estaba refiriendo a toda esta enseñanza
Y por supuesto hay más declaraciones, hay más definiciones que la palabra de Dios nos da acerca del reino de Dios. Pero en esta ocasión dejo sembrada en tu corazón estas 25 definiciones o 25 características del reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora, dándote gracias por la oportunidad de compartir este tiempo junto con mis hermanos, junto con mis amigos, junto con cada persona que nos escucha y nos ve. Y te ruego que cada uno de ellos abra su corazón a la expresión de tu reino, que cada uno de ellos reciba ese regalo en su corazón y que cada uno de ellos viva desde esa gracia llamada reino de Dios, llamada tu reino. Que sean bendecidos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén y amén. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por tu atención. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Te mando un fuerte abrazo, saludos y bendiciones.